Hola a todos, mi nombre es Belén Carvel y hoy hablaremos sobre generalidades de microbiología. Comenzaremos diciendo que los hongos, a diferencia de las bacterias, que son procariotas, estos seres vivos son eucariotas, es decir que las células tienen núcleo verdadero. Actualmente los hongos se sitúan dentro del reino fungi, perdón, tienen una reproducción sexual o asexual a través de la producción de esporas, son heterótrofos, que quiere decir que para sobrevivir necesitan de sustancias orgánicas o en descomposición, se nutren por absorción, y la mayoría de los hongos tiene una respiración aeróbica, aunque algunos tienen una respiración anaerobia facultativa o anaerobia estricta. Y nuevamente, si los comparamos con las bacterias, los hongos tienen un crecimiento mucho más lento. En cuanto a su estructura, como la mayoría de las células eucariotas, estos seres vivos tienen dentro de sus componentes una pared celular, la cual es rígida y está compuesta por quitina y glucomananos, una membrana celular formada por fosfolípidos y proteínas, y a diferencia de otras células eucariotas, la membrana plasmática de los hongos contiene ergosterol en lugar de colesterol como principal esterol de membrana. Tiene un citoplasma y muy pocas especies tienen por fuera de la pared celular una cápsula, como podemos ver acá en la imagen inferior. En cuanto a la morfología de los hongos, los hongos se dividen de acuerdo a la forma de su cuerpo. El cuerpo también se llama talo, y este puede ser unicelular o multicelular. Los hongos unicelulares se presentan como células esféricas o ovoides cuando las vemos al microscopio óptico, y en los medios de cultivo forman colonias homogéneas o mucoides parecidas a las colonias bacterianas. Acá a la izquierda se ve cómo se ve, arriba a la izquierda, una imagen de cómo se ve en el microscopio óptico, y arriba a la derecha, cómo se ve las colonias que desarrollan en los medios de cultivo. Los hongos multicelulares, o también llamados filamentosos o mohos, está formado, como dice la palabra, por muchas células, las cuales se llaman hifas, y estas se unen para formar una estructura denominada micelio. Acá abajo a la izquierda vemos cómo se ve un micelio en microscopio óptico, y a la derecha cómo se ve una colonia de un hongo filamentoso, que se ve como lanuda, como vellosa, filamentosa. Estos micelios pueden ser tabicados cuando tienen septos en su interior, o continuos o cenocíticos cuando no tienen estos tabiques. Esto después nos puede servir para clasificarlos a los hongos. Parte de ese micelio se diferencia para cumplir diversas funciones. El micelio vegetativo, que crece sobre la superficie del medio cultivo o por debajo del mismo, y este está destinado al desarrollo, a la nutrición o como forma de resistencia del hongo. También hay hifas que se proyectan por encima de la superficie del medio cultivo, y son las denominadas hifas aéreas o micelio de fructificación, que son las que dan origen a los elementos de reproducción o esporas. En cuanto a la reproducción de los hongos, estos microorganismos por lo general tienen un ciclo de vida que tiene una etapa de reproducción asexual y una etapa de reproducción sexual. La forma que produce las esporas asexuales se llama estado anamorfo, o también se conocen como hongos imperfectos. Y en las situaciones clínicas nosotros nos referimos a los microorganismos por sus denominaciones asexuadas, porque en las muestras clínicas es en las que se aíslan estos estados asexuales. Y la forma del hongo que produce las esporas sexuadas se denomina estado teleomórfico, o son los conocidos como hongos perfectos. Pero estos solo se producen en condiciones muy especializadas del laboratorio.
Bien, en base a lo que he dicho anteriormente, podemos decir que las esporas se clasifican en sexuales y asexuales. Las sexuales son las ascosporas, basidosporas o cigosporas, y las asexuales comprenden las esporangioesporas, que son las esporas asexuadas internas que se producen en una estructura que las contiene, o esporangiospora, o esporangios, perdón. Y por otro lado los conidios, que son las esporas asexuadas externas, que de acuerdo a cómo se dividen, se llaman blastoconidias cuando se dividen por brotación, y artroconidias o clamidiosporas cuando una parte de la célula o todo el compartimiento de la hifa se transforma, se convierte en una conidia. A pesar de lo dicho hasta ahora, que dijimos que los hongos se presentan como levaduras o como micelios, hay algunos hongos que se pueden presentar bajo las dos formas. Y estos son los hongos dimórficos, que son los que causan las micosis profundas o endémicas. Estos hongos tienen la particularidad de que cuando invaden los tejidos o cuando los cultivamos a 37 grados, como si fuera la temperatura corporal, estos hongos se presentan como bajo la forma de levadura. Pero en el medio ambiente, o en los medios de cultivo a temperatura ambiente, es decir, a 28 grados, se presentan bajo la forma de filamentos. Y acá vemos ejemplos de ellos bajo las dos formas. En la naturaleza hay alrededor de 300.000 especies de hongos, pero a nosotros nos importan solamente 300 aproximadamente, que son las que tienen interés desde el punto de vista médico. Particularmente la micología médica se enfoca en las infecciones que generan los hongos en el hombre y en los animales, y en las infecciones ocasionadas por las bacterias filamentosas del orden de los actinomicetales. Los hongos, para producir infecciones, tienen tres mecanismos de acción. Uno es el tóxico, por liberación de toxinas, de micotoxinas, y dan origen a intoxicaciones fúngicas. Otro mecanismo es el alérgico, por ejemplo, cuando hay una respuesta alérgica a partir de una sensibilización, a partir de hongos saprófitos como el Aspergillus, y las micosis propiamente dichas que ocurren cuando hay una invasión y una proliferación de los tejidos. Estas micosis se dan en los huéspedes que les permiten al hongo colonizar y diseminarse, y causando estas micosis hay dos grupos de hongos. Por un lado tenemos los hongos patógenos primarios, que siempre van a provocar enfermedad porque tienen una alta capacidad infectiva, y esto es independiente de la inmunidad del huésped. Y por otro lado están los hongos oportunistas, que pueden encontrarse formando parte de la flora normal de la piel y las mucosas, o como hongos ambientales, los cuales son poco virulentos, pero que en algunos casos pueden llegar a generar, a provocar enfermedades. Las micosis se dividen en superficiales y profundas de acuerdo a si afectan solamente a la mucosa de las pieles, son las superficiales, y cuando ya invaden por debajo de la piel y afectan dermis, tejido celular subcutáneo, estamos hablando de micosis profundas. Para llegar a un diagnóstico micológico, nos tenemos que basar en el cuadro clínico, tener en cuenta los signos y síntomas del paciente, los antecedentes, la epidemiología. Nos podemos basar también en el diagnóstico por imágenes, y hablando puntualmente del diagnóstico micológico, vamos a elegir la muestra que sea más representativa de esa infección. Le vamos a hacer un directo y un cultivo, y si es necesario nos basaremos en pruebas inmunológicas o en biología molecular. A modo de conclusión, nos queda decir que como médicos tenemos la obligación
de pensar en hongos siempre que nos encontremos ante una sospecha de infección, que hay una extensa y variada lista de patógenos micóticos que pueden ocasionar estas enfermedades, y entonces debemos estar familiarizados con estos agentes etiológicos y sus características epidemiológicas y patogénicas para poder llegar a un diagnóstico certero y en base a eso indicar un tratamiento adecuado. Bueno, espero que les sea útil y muchas gracias por su atención.